Lajas, un templo que desafía la naturaleza. Las Lajas está localizada en una zona que ya, de acuerdo a los estudios realizados, es considerada de amenaza sísmica alta. Una construcción llena de riesgos. Carecíamos de tecnificación. Las personas mayores de edad cargaban unas columnas de 70, de 80, de 90 kilos. Claramente hubo muchos accidentes y mucha gente que ha muerto acá. ¿Pero qué es lo que los movía? Siempre era la fe. El santuario está pegado a la roca y el puente lo sostiene. Si algún momento el puente fallara, el santuario se caería. Sí han habido temblores y fuertes, pero el santuario pues también milagrosamente se ha mantenido en pie. Ni un rasguño, ni una abertura, nada. El cañón del río Guaitara traza una frontera natural entre Colombia y Ecuador. Sobre este se encuentra un templo que desafía la naturaleza. Está suspendido a 100 metros sobre el abismo. Por el río, por las peñas donde está. Aquí lo hemos llamado el milagro del abismo. Las Lajas está localizada en una zona que ya, de acuerdo a los estudios realizados, es considerada de amenaza sísmica alta porque se han presentado sismos, tanto en la parte continental como oceánica, de magnitudes bastante considerables. La actividad sísmica es monitoreada en toda la región. Aquí estamos mirando un sismo que acaba de registrarse hace aproximadamente 30 segundos en el volcán Galeras. Fue registrado en la estación Nariño y en la estación Urcunina. La distancia del volcán Galeras al santuario es de 75 kilómetros. Los sismos pequeños se registran entre 100 y 200 sismos diarios. Lo que sucede es que la mayoría de estos sismos tienen magnitudes que solamente son perceptibles por los instrumentos. Los otros, o sea, los sismos estos más grandes, son más espaciados. Pero el problema es que cuando ocurren, pues son los que causan los desastres, desafortunadamente, porque van ligados a estas condiciones de vulnerabilidad física que tenemos nosotros. El santuario, al que acuden más de 60.000 fieles cada mes, está ubicado sobre la falla del Guaitara y en el centro de 7 volcanes activos. Hemos tenido en los últimos 200 años, digámoslo así, por lo menos 6 sismos de magnitudes por encima de 7.5, que ya son considerables a niveles superficiales. Hubo un maremoto en Tumaco y se sintió duramente acá en Ipiales. La casa nuestra se cuarteó terriblemente, salimos todos a la calle, toda la gente estaba en la calle, toda la gente gritaba. Después del maremoto, pues venimos a Las Lajas los domingos a la misa y la basílica estaba completamente normal, no pasó nada. Es un milagro de la Virgen Santísima. Desde su inauguración en 1939, esta construcción ha soportado los embates de la naturaleza sin ser afectada. Sí han habido temblores y fuertes, pero el santuario pues también milagrosamente se ha mantenido en pie. Ni un rasguño,
ni una abertura, nada. La historia del santuario comienza en 1754 con una pequeña choza. 30 años después, se levanta sobre esta un segundo templo. En 1872 se construye encima un tercer templo. Y en 1916 se comienza la cuarta versión del actual santuario. La evidencia de las construcciones todavía se ve. Cuando levantaron el piso anterior para colocarle ahora este mármol, fue cuando descubrieron esta tumba. Para allá, para allá, para allá. Diez años de lo que no se ha abierto esto. Bueno, pues aquí nos encontramos en la parte subterránea del templo. Y dicen que era un esqueleto con un túnico de un fraile. Nos encontramos pues en las bases del tercer templo, piedra más brusca, más tosca, y también en la peña, donde está pues la parte de la piedra laja. Miramos cómo son las formaciones de la piedra laja, la natural, de acá mismo del santuario. Las distintas versiones han sido construidas una sobre otra a través del tiempo. El punto donde está el santuario es la frontera entre los pueblos evangelizados por los españoles y los territorios de las tribus de los indígenas pastos. Así lo relata Fray Juan de Santa Gertrudis, donde comenta cómo al otro lado del Guaitara, en lo que es ahora el pueblo de Potosí, pueblos de indios pastos, resisten a la misión, es territorio del diablo, así lo dice, del enemigo. Al pasar desde Potosí, había que necesariamente que atravesar el río Guaitara. La gente procuraba no pasar ni en la noche, ni que le cogiera la tarde, menos lloviendo, porque se creía fuertemente que aquí se aparecía el diablo. Eso hacía que la comunidad indígena sintiera muchísimo temor y por eso siempre preferían andar acompañados para evitar que ese demonio se llevara a una de los acompañantes. Estos eran los caminos que cotidianamente nuestros indígenas pastos utilizaban para atravesar el río Guaitara, el mismo que un día Juana Mueces de Quiñones con su hijita Rosa utilizó y encontró a la Virgen. Una indígena que venía de allá, de Potosí, Juana Mueces de Quiñones, bajaba con la hija que es sordomuda, Rosita. Y cuando está pasando por este lugar inhóspito, una tempestad muy fuerte, la agarra pues, y ella comienza a acelerar su paso. Y cuando ya va subiendo la loma, escucha que su hijita, que era sordomuda, le dice, mamita, mamita, la mestiza me llama. Ese fue el primer milagro que se dice que la Santísima Virgen María hizo en este lugar. La imagen está en un sitio pues un poco particular, extraño, en las alturas, pintada sobre la propia roca.
justo en lo que hoy es la cueva, que era la que se usaba para escamparse o cuando la lluvia era muy fuerte, los indígenas aprovechaban para descansar. En esa cueva es donde hoy justamente está la Virgen de las Lajas. La aparición ante la pequeña Rosa Mueces desata un fervor devoto a lo largo de toda la región. Son muchas las religiones que desafían la altura. El templo taoísta Xiangkongsi lleva 1400 años colgado de la montaña Henchan en China. El monasterio de Simonopetra, en el monte Athos de Grecia, es construido por la misma época de las Lajas. En cada caso, los constructores tienen fuertes motivos para desafiar el abismo. Las primeras referencias del santuario son en 1759, el gran tratado que hace España, los reyes católicos, con el Vaticano. Y entonces ellos se vienen con todo a ocupar este territorio y los santuarios son puntas de lanza en ese proyecto, ¿no? Es la visibilidad de un proyecto católico que ha buscado allí, en muchos otros lugares, pues construir algo gigante, algo monumental, algo que muestre el poder de la iglesia, ¿no? Un peregrino arquitecto me decía, a mí ni se me ocurriría ni por broma construir un edificio ahí en ese abismo. Eso no se le ocurre a nadie. Y es cierto, pero a Dios sí, mire. En el extremo sur de Colombia, un santuario desafía la naturaleza. La estructura de 100 metros de alto está apenas sostenida por roca sedimentaria del cañón del río Guaitara, conocida como Roca Laja, sin ningún tipo de fundación adicional. A pesar de, como le digo, no tiene hierro, no tiene el sistema técnico que hoy tienen las construcciones, pero el santuario no ha sufrido ningún problema respecto de los terremotos. Se ve la necesidad de proteger la imagen de la Virgen y en su afán los devotos junto al padre Villafuerte construyen una chocita de paja con chacla. Comienza entonces la construcción, digamos, de ese santuario, al principio muy sencillo. Muy típica el estilo a nuestra comunidad Pasto, que es las viviendas tradicionales de esta comunidad. Era una chocita pequeña, no daba abasto en la medida en que se conocía de la aparición de la Virgen. Esta chocita duró solamente 40 años y tuvieron que inmediatamente comenzar a trabajar y a luchar para poder ampliar y hacer algo más digno de la Virgen. Y en 1769 comienza la construcción, un templo con capacidad para 100 fieles. Se utilizó una técnica de piedra sillar, que consiste en tallar la piedra y hacer que encaje perfectamente una con otra. La estructura de las piedras se sostiene por sí misma, es autoportante. Básicamente lo que hacen es establecer unos cortes muy precisos y muy particulares que al sentarse uno sobre otro hace que por la cantidad de rozamiento que tiene no se muevan y permanezcan unidos. Sobre el segundo templo se construye la tercera versión casi 100 años después, para luego construir sobre esta el templo actual. Las distintas versiones del santuario se asientan sobre una de las fallas geológicas más activas de Sudamérica.
pues en nuestro municipio de Ipiales tenemos dos fallas tectónicas. En Nariño, las fallas geológicas que se han activado han terminado con las poblaciones. Muchos de los lajeños se apegan a la religión en el aspecto de que no pasa nada porque la Virgencita nos protege, pero recordemos que la naturaleza hay que respetarla. Este es un acelerógrafo. Este instrumento tiene la capacidad de registrar los movimientos del terreno. Dentro de los 100 acelerógrafos que tiene Colombia, uno está en nuestro Santuario de las Lajas, precisamente porque aquí tenemos una falla geológica muy cercana. De igual manera, podemos ubicarlo en este sitio por tener una roca sólida, la cual nos atraen con mayor facilidad las ondas sísmicas que se suceden en el interior de la Tierra y poder captar a nivel de la red nacional de acelerógrafos el comportamiento que se está teniendo en esta región. Bueno, en este momento estamos en la plazoleta del Santuario de las Lajas. Vamos a hacer un trabajo de altura, más o menos aproximadamente de unos 90 metros. ¡No te soltes, Alex! Y también vamos a hacer un sistema como de rescate, ¿sí? En caso de una víctima que tengamos que rescatarla en este momento por acá. Aquí han habido movimientos telúricos, se tiene un plan establecido y también se hacen entrenamientos y se hacen simulacros para prever, ¿sí?, que un incidente se nos vaya a convertir en una gran catástrofe. Un templo rodeado de volcanes y suspendido sobre una de las fallas geológicas más inestables del sur de Colombia se mantiene en pie desde hace casi 3 siglos. Para algunos es un milagro de la Virgen, mientras otros lo consideran una revelación de la ingeniería. Esta es la Piedra Laja, donde dio origen al nombre del corregimiento y al santuario. Podemos también aquí observar cómo está entrecrustada la roca Laja con diferentes capas de la tierra y han constituido lo que es nuestra falla geológica del Guaitara. Esta falla prácticamente que podemos mirar en verde por la humedad que se está ocasionando. Si nosotros siguiéramos hacia el interior de la Tierra, pues llegaría a lo que son nuestras dos placas tectónicas grandes de Sudamérica y la de Nazca, y es la que realmente son las que producen los sismos o movimientos telúricos. Arquitectos e historiadores analizan cómo el templo logra mantenerse en pie justo encima de la falla geológica. Bien, nos encontramos en lo que se llamó Nido de Oropéndola, es decir, el tercer santuario. Se llama Oropéndola porque al mirarlo incrustado en la roca daba la sensación de estar colgado, como el nido de estas aves que queda colgado. Mientras el primer templo es apenas una choza que cubre la imagen, el segundo se aferra a la roca Laja. Pero el tercer templo, a finales del siglo XIX, cuelga hacia afuera del abismo. Esta grada sube al lado del altar de la Virgen, donde ahora se ubica el coro. Todo esto es piedra sin labrar y llegaba hasta este muro. De aquí para allá ya era el barranco, el abismo. Hasta aquí llegaba Nido de Oropéndola.
Usted puede darse cuenta al fondo la roca que forma parte de la pared. Es decir, el templo, el santuario, toda la estructura está íntimamente ligada a la roca. Donde hay una roca que entra, el santuario entra. Y donde hay una saliente, el santuario sale. Es decir, se va acoplando en la roca. Eso le da una seguridad. Lo interesante es que el templo crece hacia el abismo y es porque la Virgen era inamovible. Si se trataba de sacar la laja, muy posiblemente iba a despedazarse la aparición, la pintura de la Virgen. Cuando se accede a un templo, lo normal es que uno por la puerta central, por la nave central, llegue exactamente al altar del templo. No es el caso del santuario de las Lajas. La Virgen está desplazada. Para sostener el templo en el punto preciso, los ingenieros de la época usan técnicas nunca antes vistas. Estamos en la transición entre el segundo y el tercer templo, en el nivel de la cripta. Es un arco rampante que no tiene punto, está desarrollado debajo de la escalera de acceso desde el nivel superior hacia la cripta y es una particularidad. Este tipo de arcos no se encuentran en ninguna parte del país, es único. Nosotros estamos debajo de una bóveda crucería, que es donde están colocadas las lámparas, y estas bóvedas de crucería son las que están soportando la plaza en la parte de arriba. Estas descargan sus esfuerzos a través de estos arcos de medio punto y de medio punto rebajado que están sobre todos estos pilares. En su afán de aferrarse al abismo, los ingenieros construyen arcos que descargan su esfuerzo sobre la roca de la montaña. Sin saberlo, han creado las bases para una construcción antisísmica. Las bóvedas y los arcos que tiene traducen todo su esfuerzo hacia abajo y hacia los lados. Y en los lados tenemos roca sólida. En nuestro santuario de las Lajas, en el momento que ocurre un movimiento telúrico y vienen dos ondas, lo que ocurriría con nuestro santuario es que chocarían sobre la roca firme y se dispersarían. Esto es lo que nos ha causado de que hasta el momento no tengamos ninguna falla, ninguna fisura, digámoslo así, en nuestro santuario, a pesar de todos los sismos que ya han existido. Estamos hablando de una construcción que, su versión inicial se hizo hacia 1750, ¿cierto? Con varias etapas. No había en Colombia normas sismorresistentes. El terremoto de Popayán, que destruye la ciudad de Popayán, da pie al Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, el primer código. Estamos hablando de 1984. Antes no existían esas normas. Con el nido de Oropéndola, los constructores del santuario logran hacer una estructura sismorresistente 100 años antes de que se impusiera este código en Colombia. En esa sucesión de templos, después del nido de Oropéndola, ya al finales del 1800, ya se piensa en una obra mucho más grande. Hubo varios intentos. Monseñor Fray Ezequiel Moreno, que fue obispo de Pasto, ahora santo, dice en una de sus cartas, dice, bueno, hay que hacer algo propio para nuestra madre. Es que la capillita ya no alcanza. Dicen, bueno, ¿y dónde? Y él da la idea, dice, si es preciso, en el aire. No hay posibilidad de ensanche ni por la parte de atrás ni por los lados. Es necesario levantar el templo por el frente del actual santuario en el espacio aéreo entre el cañón.
establecer una plazoleta, un puente que atraviese de lado a lado el cañón del Guaitara y que genere el atrio de acceso a la nueva edificación. La primera idea era de hacer este templo al estilo republicano, unas paredes gruesas, es decir, que le dé como ese aire de poder, de grandeza, ¿no? Pero esos planos no dieron resultado, se perdieron. Vinieron arquitectos del Ecuador y empezaron a construir este plano que tampoco les dio resultado. Pensó hacer esta plancha que uniera las dos riberas del río, pero no tuvo los planos adecuados y se le cayó. La iglesia lleva 2 siglos desafiando al cañón del Guaitara. A comienzos del siglo XX, los arquitectos del santuario de las Lajas logran diseñar la que sería la versión más arriesgada del templo. Un sistema de contrafuerte que lo realiza la misma edificación que ya está construida y del otro lado la pared de roca sólida. Entonces en esas dos estructuras se descarga todo el esfuerzo del puente y en la columna gigantesca que soporta la mitad del puente hacia la parte de abajo del abismo. Llevar el diseño a la realidad se convierte en un reto sin precedentes. Dada la gran dificultad que muestra y la gran pendiente del abismo, la dificultad era inmensa para trasladar el material, para poder sobre el abismo bajar, ubicar sobre la vertiente a los constructores, a los obreros que eran los devotos. Expertos alpinistas recrean lo que habrían vivido. Nosotros ya tenemos equipos, cuerdas, equipos especializados que son livianos y que sirven para este propósito. Alto, ¿te llevo a la derecha con la cuerda? Ya, ahí. Por ese lado. Cógete de la otra. Eso. En ese tiempo los trabajadores hacían una forma muy rudimentaria, ¿sí? Con cuerdas de fique, donde jugaban con la gravedad. En su juventud, Julio es uno de los obreros que trabaja en la construcción del cuarto santuario. Carecíamos de tecnificación. Teníamos que buscar la forma de trasladarla a la piedra en un implemento que ahora ya no lo existe, construido de cabuya. Allí cargué la piedra de las canteras. Cada base o cada forma de una piedra pesa no menos siquiera de unos 15 kilos en adelante. Las personas mayores de edad cargaban unas columnas de 70, de 80, de 90 kilos. La roca que se encuentra aquí en este cañón es un tipo de arena, ¿sí? Que es muy inestable. Para agarrarse o para hacer escalada así, una escalada libre. Entonces es necesario tener un equipo especial para hacer este tipo de actividad. Claramente hubo muchos accidentes y muchos incidentes fatales, ¿sí? Donde hay un registro muy amplio, ¿sí? Y mucha gente que ha muerto acá. ¿Pero qué es lo que los movía? Siempre era la fe. Sobre la plazoleta suspendida en el abismo se construye un templo más alto y amplio que cualquiera de las versiones anteriores. El arquitecto Lucindo Espinosa establece que la corriente arquitectónica que va a manejar, contraria al románico, que es muy austero, es el neogótico. Privilegia la luz. Lo importante aquí no es la austeridad, sino la luz, la monumentalidad, mostrar imágenes, mostrar trazos de luz. Iban derrumbando poco a poco el templo y sobre él iban levantando las columnas, las naves en forma paulatina, con una belleza neogótica. Lo que se deja para establecer el cuarto templo es el patio y la parte de atrás donde está la Virgen.
es una estructura ya en concreto que ya utiliza el hierro, que se establece el cemento por primera vez para poder establecer las cúpulas ojivales, que son la característica principal de la nueva construcción. La verticalidad de las cúpulas ojivales minimiza la presión sobre los lados de cada columna. Las columnas con las nervaduras que a uno como que lo obligan a mirar hacia arriba, y arriba son las estrellas que se entrecruzan, ¿sí? Lo elevan. Una de sus características es terminar en puntas, por eso miramos todos los adornos, los grumos y las frondas que existen en cada uno de las agujas en las que finaliza la estructura del santuario. El puente y la nueva construcción crean una palanca en la que el uno depende del otro para su sostenimiento. El santuario está pegado a la roca y el puente lo sostiene. Si algún momento el puente fallara, el santuario se caería. Y en las bases de la plazoleta se mueve una nueva amenaza natural. El agua puede establecer filtraciones dentro de las estructuras. Movidos por la fe, arquitectos, sacerdotes y devotos han creado una secuencia de construcciones que se aferran al vacío, enfrentando una de las fallas geológicas más activas de Colombia y al caudaloso río que amenaza su base. Los dos arcos se apoyan sobre una estructura que está cimentada sobre un promontorio de roca sólida y que está bastante levantado del nivel del río, y eso hace que no se vea afectada por la inclemencia del cauce o por el desgaste que le puede generar el permanente estado de humedad que posee la ribera del río. El otro arco vemos cómo se soporta directamente sobre la peña y que es roca sólida. Es la manera como los arcos, la plaza, sus esfuerzos laterales se transmiten hacia la pared de roca. La plazoleta se convierte en un puente que une los lados del río Guaitara. La plazoleta